los primeros lunes del mes a la misma hora con invitados internacionales que forman parte de este ecosistema. Antes de presentarles a nuestros invitados del día de hoy, quiero comentarles algunas recomendaciones durante la sesión. La sesión está siendo grabada y se compartirá en el canal de YouTube de Elsevier Latam. Si todavía no son suscriptores de este canal de YouTube, los recomiendo muchísimo que se suscriban, ya que encontrarán varios videos con sesiones que seguramente resultarán interesantes para ustedes. Posterior a la sesión, se enviará un correo con una liga. Esta liga les va a ayudar a que descarguen sus constancias, que es una pregunta también muy recurrente. El chat estará activo al finalizar la participación de cada ponente. Y al final también haremos una sesión de preguntas para ustedes y que podamos entablar una conversación mucho más dinámica entre ustedes y nosotros. Dadas estas recomendaciones, procedo a presentar a nuestros invitados de hoy, empezando por la doctora Manuela Vieira Pac. Ella es licenciada en Ecología por la Universidad Javeriana, maestra en Desarrollo Sustentable en la Universidad de Brasilia y doctora en Ciencias Ambientales y Agronomía por la AgroParisTech. Actualmente es responsable del proyecto MAPE de la Maison des Sciences de l'Homme, SUD, integrado por un grupo de universidades en Francia. Es también consultora en temas de gestión concertada de los recursos naturales y formadora en procesos de concertación. Cuenta con varias publicaciones en revistas internacionales y cabe mencionar que ha colaborado en distintas iniciativas de forma voluntaria. Bienvenida, doctora Manuela. Y también voy a presentar al doctor Carlos Esteves. Doctor Carlos Esteves es biólogo y magíster en biología de la Universidad Javeriana, candidato a doctor en Ingeniería en Sistemas y Computación en la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con 5 años de experiencia en gestión de la investigación y transferencia de resultados de investigación desde las direcciones de investigación en diferentes universidades como el Rosario y la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. Es investigador en biología computacional e inteligencia artificial, semántica latente aplicada al estudio metabólico. Se ha desempeñado como profesor universitario en cátedras de bioquímica y uso de las TICs en la educación. Actualmente desempeña el papel de consultor para la División de Inteligencia de Negocios Research Intelligence para la región Latinoamérica Norte en Elsevier. Bienvenidos sean todos y cedo la palabra en este momento a Carlos. Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias, Manuela, por aceptar la invitación. Hace tiempo que no nos vemos con Manuela. Es importante dejar este disclaimer, y es que Manuela fue estudiante mía hace muchísimos años. Entonces, para mí es un placer poder ver pues estos logros de mis propios estudiantes y sobre todo en este proyecto que es bien interesante y creo que va a ser de interés para todos nosotros. Antes de que Manuela nos comparta lo que nos va a contar acerca del proyecto, que es supremamente interesante, quiero avanzar rápidamente en un pequeño resumen de lo que ocurrió en la sesión pasada. Hoy vamos a explorar algo de sinergias, cómo podemos ver las sinergias o cómo podemos entender las sinergias y qué papel tienen dentro de este ecosistema de desarrollo. Solamente para recordar lo que vimos en la sesión pasada, que como dijo Claudia, la pueden revisar en nuestro canal de YouTube. Hablamos sobre esta presentación de la no fracturación del conocimiento en áreas enciclopédicas, sino ahora se ve como un continuo, el continuo de la creatividad, en donde arte, ciencia, ingeniería y diseño están interrelacionados y cada uno de ellos en su forma aplicada o no aplicada, generando pues el conocimiento que tenemos hoy día. También hablamos del ciclo de investigación, desarrollo e innovación, como se conoce en algunos casos. Vimos dónde está la ciencia básica, o lo que llamamos ciencia básica y ciencia aplicada. Vemos que es un continuo del conocimiento y pues las implicaciones que esto tiene. Y por supuesto hablamos del concepto de la triple hélice, en donde es un modelo de desarrollo en el cual la universidad, el gobierno y la industria generan estructuras nuevas que van a
producir nuevo conocimiento de una forma diferente a lo que ocurriría en relaciones solamente bilaterales, que es justamente lo que nos va a hablar Manuel al día de hoy. Y hablamos de las relaciones universidad-empresa. Algunas personas después del seminario preguntaron que cómo habíamos logrado obtener esas imágenes de las relaciones universidad-empresa y cómo habíamos hecho la comparación de esas relaciones entre México y Singapur. Rápidamente, pues lo hicimos utilizando el módulo de benchmarking en Saibal. Entonces, seleccionamos a los países, en las entidades países, seleccionamos a México y a Singapur, y por omisión nos aparece la gráfica en donde están los productos de investigación, en el eje Y en el eje X, la línea de tiempo. Entonces, aquí vemos cómo tanto México como Singapur tienen una línea de tiempo, perdón, una cantidad de artículos en la línea de tiempo, una dinámica muy similar. Por eso en muchas comparaciones se tratan estos dos países de forma similar. Sin embargo, para poder ver la relación academia-industria, pues Saibal ya tiene esta categorización predefinida. Entonces lo único que tenemos que hacer es ir al eje Y y allí ver la colaboración academia-industria, seleccionar la colaboración de academia-industria como valores totales o como porcentajes. Van a cambiar, por supuesto. Si vamos a compararlo, mejor hacerlo por porcentajes y no por valor total. En este caso, solo para ver la magnitud, vamos a hacerlo por valor total. Escogemos la métrica y finalmente vamos a tener ya la gráfica de solamente las publicaciones que están en colaboración entre academia e industria para los dos países. Y así vamos a tener la posibilidad de ver la dinámica. Y lo que queremos hablar el día de hoy, muy rápidamente, tiene que ver con la sinergia. Y antes de tocar ese tema, quisiera hablar un poco de cómo se puede lograr toda esta información, y tiene que ver con el sistema de citaciones, que es un ejemplo de codificación del conocimiento. En la era premoderna, ustedes saben, es decir, antes de que existiera la imprenta, la forma de poder compartir un texto era solamente a través de manuscritos. Es decir, tenía que transcribirse el texto completamente. Eso era una de las labores que hacían los monjes en Europa. Toda la vida estaban transcribiendo la Biblia y otros textos completamente para poderlos compartir. Esto, pues, básicamente genera una gran cantidad de problemas en la transmisión del conocimiento. Sin embargo, desde 1900 aparece la citación moderna, y esa citación, como la conocemos hoy día, es el desarrollo del conocimiento, lo cual permite no solamente circular el conocimiento, sino los significados diferentes para las diferentes personas que los están consumiendo. Entonces, es diferente, analíticamente es diferente la circulación de los significados a la comunicación de los textos como distribución, digamos, de un texto únicamente. De forma tal que los textos terminan convirtiéndose en unos hitos históricos del desarrollo del conocimiento. Y esos textos nos terminan marcando la temporalidad de cómo ha ido creciendo el conocimiento en el mundo. Por ejemplo, esos textos nos incorporan nuevas palabras. En el siglo XVIII, Presley incorporó la palabra oxígeno en uno de sus textos. Y esa palabra oxígeno fue reemplazando el término que tenía ese significado, que era flogisto, que era el término que se utilizaba antes de conocer el oxígeno en el conocimiento mundial, digamos, o por lo menos en el de Occidente. Entonces, esa incorporación de nuevas palabras está marcada en esos textos, y se pueden reemplazar palabras con el mismo significado, o incluso dar nuevos significados a palabras ya existentes. Por ejemplo, la fuerza de Newton, la fuerza en el significado de la palabra fuerza en los textos de Newton
es muy diferente al significado de la palabra fuerza en los textos aristotélicos. De forma tal que ese es el valor de los significados y el movimiento del conocimiento en el tiempo. Ahora vamos a ver qué tiene que ver eso con la sinergia. Otra cosa importante es que la cartografía de las ciencias, utilizando herramientas de cienciometría, nos permite ver la evolución de las ciencias de diferentes formas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, como por ejemplo las ciencias de la comunicación, las ciencias de la educación, las ciencias de los estudios de comunicación, van haciendo grupos de conocimientos con significados específicos y los podemos visualizar en formas de redes. Desgraciadamente los enlaces no se ven muy bien, yo espero que, por lo menos en mi pantalla no, yo espero que ustedes los puedan ver mejor, pero pues bueno, estos son nodos unidos por redes. Y entonces aparece el concepto de la codificación de las comunicaciones. Y esta es la importancia de las comunicaciones científicas. Entonces, cuando yo someto un artículo científico a una conferencia, por ejemplo, lo que estoy haciendo es reclamar, reivindicar un conocimiento. Entonces yo estoy reclamando ese conocimiento en forma de un texto que va a presentar una conferencia. Cuando ese artículo tiene una revisión y se publica en la literatura, esa revisión se hace en una revisión por pares. ¿Y qué es lo que se busca en esa revisión por pares? Que esa reivindicación de conocimiento se dé y entonces el artículo cambia o ese texto cambia de estado. Pasa de ser una propuesta de reivindicación a un conocimiento ya avalado por la comunidad científica. Entonces, cambia el estado de ese documento y el contenido, básicamente, porque pasa de ser una propuesta a ser una postulación de conocimiento, a reclamar un trozo de conocimiento en el universo del conocimiento científico. Como les decía, eso se hace por la revisión por pares. Entonces, ¿qué es lo que hace la revisión por pares? ¿Cuál es el objetivo de la revisión por pares? Pues básicamente nos da una expectativa de la calidad de ese texto como un constructo de conocimiento. Los pares lo que hacen es avalar que ese conocimiento que se está proponiendo es en efecto algo que aparece como una novedad dentro del mundo científico. Entonces, esta revisión por pares nos cambia un resultado cognitivo y además un resultado social, porque el resultado cognitivo es el avalar el conocimiento que está allí plasmado en el conocimiento, y a nivel social es que se le está otorgando a una comunidad o a unas personas la autoría y la reivindicación de ese conocimiento a nivel social. Entonces, esta es la forma en que una propuesta de conocimiento a la cual yo pido una atribución se transforma en una contribución del conocimiento, que además va a quedar para el futuro plasmada en un texto científico. Y por eso podemos hacer nosotros estas reconstrucciones de la ciencia. Y aquí vamos al tema de la sinergia. Sinergia, sinergia viene, el término de sinergia tiene origen en la palabra griega sigermaia, o algo así, mi griego, perdonarán mi griego, no, pronunciación puede ser no muy buena, que significa trabajar juntos. Y al trabajar juntos se puede alcanzar un todo, o se alcanza un todo que es mayor que las partes. A eso se refiere que la suma simple de sus partes. A eso se refiere la sinergia. Cuando se obtiene esa propiedad emergente de un sistema, es porque la suma de las partes es mucho menor a lo que se logra al tener el trabajo. Y esto ocurre porque hay colaboración en la red. El conocimiento y la redundancia del conocimiento con diferentes significados hace que del sistema emerja esa característica que es superior a solamente las partes.
Es decir, vamos a disponer de nuevas opciones. Y esto se da gracias a la colaboración. Y gracias a la colaboración que supera los límites disciplinarios, sectorales o geográficos. Y eso lo conocemos hoy día, aunque se haya planteado desde hace muchísimos siglos o varios siglos. Hoy lo podemos vivir gracias al desarrollo tecnológico, en donde tenemos posibilidades como en la que estamos hoy día, personas de diferentes países hablando sobre un tema con diferentes significados, y nos va a permitir seguramente generar nuevas expectativas de formación de conocimiento. Vamos a ver un pequeño ejemplo con México sobre en qué trabajamos juntos. Entonces, si estas son las publicaciones de México, una representación de las publicaciones de México de 2015 a marzo de 2021, vemos que el área, esta es la categoría SJC, On-Site Journal Classification de Scopus. Vemos que medicina es el 12.5% de esas publicaciones y vemos que ciencias agrícolas biológicas es el 9.9% de las publicaciones. Es decir, después de este tutti frutti de diferentes áreas, es la segunda área con mayor cantidad de publicaciones científicas para este periodo en México. Pero además de eso, sabemos que uno de los renglones económicos que más aporta al Producto Interno Bruto de México es justamente el sector de producción primaria agrícola. Por lo tanto, quisiéramos ver cómo hemos colaborado o con quién colaboramos en el mundo en países desarrollados para investigación en estas áreas agrícolas y biológicas. Entonces, podemos hacer, bueno, estos son las medidas, son métricas de desempeño de esta área específica, que es de ciencias agrícolas y biológicas. Como ustedes se pueden dar cuenta, es para el periodo que les mencioné, sobre la taxonomía que les mencioné, y vemos que se han generado 28.634 artículos, de ellos el 44% en acceso abierto, y vemos otras métricas de desempeño que son interesantes con respecto a esta área del conocimiento para México. Ahora, si vemos ya la distribución dentro de ciencias agrícolas y biológicas, pues vamos a ver cómo ecología, evolución y comportamiento es el 20%, ciencias de plantas el 12%, animales y zoología el 12%, y así vamos a ver sucesivamente diferentes porcentajes de las publicaciones, de esas publicaciones, 40.000, 4.000 y pico publicaciones que ha generado México para este periodo. Bueno, y entonces quisiéramos ver esa colaboración en el grupo del G20. Como ustedes lo saben, hay un grupo económico que se llama el G20, del cual México hace parte. Hay una gran cantidad de países desarrollados allí y otros en vías de desarrollo. Y queremos ver en un mapa de calor que genera la solución, la plataforma, pues vemos que los dos países que más colaboran aparecen en la parte de arriba de la tabla, que no estoy mostrando en este momento, porque quiero enfatizar en cuál es el país con el que más colabora México en esta área del conocimiento. Y vemos que es Estados Unidos, con 4.946 publicaciones. Y queremos ver un poco más el detalle de esa colaboración. Entonces vemos aquí en este gráfico de colaboración de coautorías, vamos a ver y toma las 15 instituciones del G20 con las que más se colabora para generar la gráfica. Vamos a ver que México con el que más colabora es con Estados Unidos, por supuesto, pero tiene colaboración además con todos los demás socios del G20. Y quisiéramos ver un poco más en detalle esta colaboración aquí. Pues bueno, esta es la dinámica de la colaboración en el tiempo. Por supuesto, esto cae aquí porque esto es el 2021, el 2020 no ha terminado y el 2021 apenas está empezando. El impacto normalizado, que vemos que es un impacto interesante, la colaboración internacional, bueno, vistas y citaciones, que son otras medidas de desempeño, y podemos ver también cómo ha sido la dinámica de esta colaboración en el tiempo.
para esta área específica. Entonces vemos que desde el 2015 al 2020, pues ha habido ciertamente un incremento en la generación de documentos relacionados con estas áreas para México, Estados Unidos. Ahora, si queremos ver un poco más en detalle a qué se refiere todo esto, pues vamos a ver, también ustedes saben en Saibal, tenemos la oportunidad de ver los temas específicos en los cuales se hace investigación. Vemos tres burbujas muy grandes, esta de acá, esta de acá y esta de acá, que son estos tres temas de investigación, en los cuales son los que más se ha generado publicaciones. Recuerden que esto es colaboración México-Estados Unidos. Y aquí podemos ver una nube de etiquetas que nos representan los conceptos en los cuales se ha generado esa investigación. Si estamos hablando de Producto Interno Bruto y en términos de desarrollo, pues podemos ver que pocas de estas palabras nos apuntan directamente a temas que nosotros podamos enlazar directamente con temas de desarrollo. Parecería que es más investigación básica, no tanto investigación aplicada. Y esto es interesante para entender cómo es la dinámica de la ciencia en México con respecto a estas áreas en la colaboración con México y Estados Unidos. Por supuesto, muchos de estos temas van a terminar siendo redundantes y van a tener implicaciones en diferentes áreas del conocimiento. Vemos que lo que está en verde de este color es agrícola, estas son ciencias de la tierra, pero vemos que lo que está en rojo es medicina y lo que está en amarillo son ciencias sociales y este color son ciencias de la computación. Pero todo esto está hablando de agricultura y ciencias biológicas. Es decir, tenemos aportes desde diferentes áreas del conocimiento, siendo seguramente algunos de ellos redundantes en términos del significado, pero vemos cómo hoy día un área específica tiene que tener aportes de desde diferentes vistas, desde diferentes áreas del conocimiento, para lograr entender muy bien esa problemática. Ya finalmente, mostrarles, solamente compartirles, cuáles son las instituciones relacionadas con gobierno y con industria con las cuales se ha generado esta serie de publicaciones. Entonces vemos aquí el listado de instituciones de gobierno de todo el mundo, por supuesto. Aquí tenemos, por ejemplo, el CNRS, que es de Francia, que se ha involucrado en 162 publicaciones, y vuelvo a hablar de las publicaciones en las que están involucrados instituciones tanto de México como de Estados Unidos. Pues vemos que la quinta institución de tipo gubernamental que participa, que colabora en agricultura y ciencias biológicas, es el CNRS de Francia. Lo mismo con la industria. Aquí vemos cómo varios laboratorios como Bayer, como DuPont, como Monsanto, como Syngenta, que todos estos son los principales generadores de semilla del mundo, son las empresas que más semilla producen en el mundo, están relacionadas con esas publicaciones entre agricultura, ciencias biológicas, México, Estados Unidos. Y finalmente, pues un listado de las 20 instituciones académicas, no, esto no es finalmente, las 20 instituciones académicas que más documentos han generado en estas áreas. Y vemos cómo, pues, la UNAM, 1.350 de esas publicaciones, el POLI, y vemos ya una lista de instituciones de Estados Unidos, y tenemos ya algunas instituciones fuera, dentro de las 10 primeras, como el CISC en España. A partir de esta información se puede generar información adicional. Este gráfico, por ejemplo, no es obtenido de Saibal, es basado en información de Scopus y desarrollado con Bibliometrics, y podemos ver cómo desde los países, y aquí tengo resaltado México, podemos ver en qué revistas se están generando esas publicaciones, y a partir de esas revistas qué tipo de temas se están desarrollando. Entonces, esto es conocimiento adicional que se puede generar. Podemos ver cómo ha sido la dinámica de las publicaciones y vemos cómo en el tiempo ha habido un declive, por ejemplo, de la revista en donde más se publicaba, que era PLOS ONE,
Ahora ha habido, pues por supuesto, 2020 y 2021 no han terminado. Esperamos que esta dinámica continúe pues en el tiempo. También podemos hacer unas especies de tendencias en el tiempo con las palabras clave y vemos cuáles eran los temas que se estaban tratando en 2015, 2016, 2017, vemos 18, 19 y 20 y vemos cómo el desarrollo del conocimiento va variando en el tiempo. Tenemos aquí las frecuencias de esos términos en las publicaciones científicas y esto nos permite entender un poco del devenir y de cómo se va desarrollando una temática específica o varias temáticas en las líneas de tiempo y cuáles son esos antecedentes temáticos que podemos analizar. Otra forma de hacerlo, otra forma de visualizarlo, son los temas nicho, los temas motor, que se llaman cienciometría, temas básicos y temas emergentes. Entonces vemos cómo temas nicho está el maíz, temas motor, pues México, y vemos cómo están los temas básicos, la biogeografía, la biodiversidad, el Golfo de California, y yo podría hacer un análisis en el tiempo de cómo estas cuadrantes van evolucionando, pues no lo traigo acá. Por supuesto, las redes de colaboración, que son supremamente importantes, las puedo ver a nivel de autores o a nivel de instituciones, y esto me permite tener también un mejor entendimiento de cómo es la colaboración, cómo acercarme a nuevos colaboradores o incluso competidores si estamos hablando de temas relacionados con el mercado y con la industria. Y ahora sí, nuestra invitada, Manuela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué pena haberme tomado este tiempo antes de tu charla, pero creo que es importante para aclarar también un poco cómo funciona este ecosistema y cómo cosas como la literatura científica hace parte del ecosistema de conocimiento dentro de la investigación, el desarrollo y la innovación. Entonces, pues los dejo con Manuela, yo voy a parar de compartir. Hola Carlos, Claudia, muchas gracias por esta invitación. Antes que nada voy a probar para compartir mi pantalla. Un momento, por favor, necesito 2 segundos. Porque voy a necesitar 2 segundos, por favor. Sí, no hay problema. Y si quieren, mientras, les comentamos que está abierto el chat por si quieren ir poniendo las preguntas de la presentación que hizo Carlos, por si luego se olvida algunos detalles, y al final haremos estas preguntas. Ya se puede ver. ¿Ven la presentación o ven las notas? Las notas también. Ok, entonces tengo que intercambiar. ¿Ahora? No. Ah, ya, ahora sí. Perfecto. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces de nuevo, antes que nada, quisiera agradecerles por darme la oportunidad de presentar la experiencia que les voy a presentar. Gracias a Carlos, efectivamente fue mi profesor en la universidad y pues para mí es muy importante también poder mostrarles lo que estamos realizando en este momento. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que ha contado Carlos, yo les voy a presentar una experiencia, un acompañamiento a la investigación colaborativa. Y bueno, esto es un proyecto innovador y piloto que ha buscado generar un consorcio de actores frente a un problema de la sociedad y que enfrenta la biodiversidad y el desarrollo de las energías eólicas. Entonces, como dijo Claudia, yo me llamo Manuela Vieira Pac, soy ecóloga de formación con un doctorado en ciencias ambientales y me especialicé más que todo en la concepción y el desarrollo de procesos de concertación multiactores. Y es por esta razón que desde el año 2019 soy la responsable del proyecto MAPE, del que les voy a hablar. Entonces es un proyecto que busca reducir la mortalidad de las aves en los parques eólicos terrestres en explotación.
Entonces, es un proyecto de investigación colaborativo que se está realizando desde el año 2018 en el sur de Francia. Entonces, continúo. Pero antes que nada, también les quiero contar un poco de la esencia del proyecto de la MSH Sud. Entonces, yo hago parte de la Maison de Sciences de l'Homme, que es una unidad de acompañamiento a la investigación. Entonces, nosotros acompañamos a las universidades y a las unidades de investigación a desarrollar proyectos colaborativos, pero estamos, y es importante saberlo, bajo la responsabilidad del Centro Nacional de Investigación Científico de Francia, el CNRS, del que habló ahorita Carlos Manuel, y de varias universidades de Montpellier, y 10 socios académicos también que hacen parte de este consorcio. Entonces, nuestro proyecto está apoyado por los centros de investigación que necesitan un vínculo entre la sociedad y la ciencia. Entonces, efectivamente, en una sociedad que se enfrenta a desafíos muy complejos, nuestra estructura trata de desarrollar trabajos de investigación que buscan responder a desafíos muy complejos, movilizando todas las ciencias para su aplicación y también su implicación. Entonces hablamos de ciencias humanas y sociales, de ciencias de la naturaleza y también las técnicas. Pero igualmente nuestro proyecto busca generar un impacto sobre la sociedad y el medio ambiente, acercando la investigación y a la sociedad. También buscamos acompañar, como un actor neutro, las nuevas colaboraciones entre los diferentes actores en aras de un interés general, porque generalmente los actores no tienen los mismos intereses, a veces son divergentes, sobre todo frente a problemas que son complejos. Entonces es necesario tener un actor neutro que no tiene un interés particular para acompañar este tipo de proyectos colaborativos. Y finalmente nos basamos desde nuestra manera de hacer bajo el concepto de la co-construcción de dispositivos de investigación participativa en donde asociamos investigadores y actores de la sociedad civil. Entonces, antes de comenzar, me gustaría hablar un poco de la participación y la ciencia, desde la MSH, como lo vemos. Y para nosotros las ciencias participativas son definidas como las formas de producción de conocimientos científicos en el que actores no científicos profesionales, ya sean individuos o grupos, participan de manera activa y deliberada en la producción de conocimientos. Entonces, ¿esto qué implica? Un mecanismo de participación de terceros, con la finalidad de contribuir en diferentes grados al proceso de producción de conocimientos. Entonces, hay varios niveles en los que se puede invitar o hacer contribuir a los actores en la producción de conocimientos. Está el crowdsourcing, donde los ciudadanos captan los datos. También está la inteligencia distribuida, donde ellos contribuyen a la interpretación de los datos. Lo que llamamos la ciencia participativa, donde los ciudadanos contribuyen también a la definición del problema y la colecta de datos. Y la colaboración completa, donde hace parte de todas las diferentes producciones, desde la co-construcción de los problemas, la colecta de datos, también la interpretación y el análisis de estos datos. Entonces, también es importante tener en cuenta que hay varias motivaciones desde el punto de vista de la investigación para asociar a los tercios en esta producción de conocimientos. Tal vez para recoger más datos, responder mejor a las expectativas de la sociedad, generar más impacto de la ciencia en la toma de decisiones políticas, para resolver colectivamente un problema y mejorar la aceptabilidad de las soluciones que se generan dentro del proyecto, para iniciar transformaciones sociales y aprendizajes en los actores que participan de los procesos, o para avanzar a veces cuando hay muchas incertidumbres. Es una manera de avanzar con el conocimiento de todos los actores. Y finalmente, en este vínculo entre participación y ciencia, hay varios orígenes en corrientes de pensamiento, pero que tienen todas en común, que es importante la investigación colaborativa participativa por su dimensión operacional, es decir, la ciencia debe ser útil en su dimensión política, porque cuando estamos en una situación donde hay un problema queremos evolucionar y pasar a otra cosa, entonces se necesita un marco reglamentario y político que permita avanzar. Y finalmente la dimensión inclusiva, donde es la liberalización de las disciplinas
y también la inclusión de los diferentes actores en esta producción de conocimiento. Entonces, para eso, la MSH, con esta visión, generó varios dispositivos de acompañamiento a esta producción de conocimiento compartido. Entonces, tenemos dos dispositivos. Uno es que financiamos y acompañamos equipos de investigación en proyectos que asocian disciplinas diferentes y también laboratorios diferentes con enfoques innovadores para la producción de conocimientos. Y específicamente tenemos un dispositivo que se llama Trait d'Union, que es el dispositivo del que más les voy a hablar, porque es en el que se enmarca el proyecto MAPE, que significa enlace. El Trait d'Union es la raya que une, por ejemplo, dos palabras, que también hace parte de un movimiento que se llama la Science Shop, que es un espacio de enlace entre ciencia y sociedad y es un incubador de proyectos de investigación participativa y colaborativa en respuesta a las preocupaciones de la sociedad civil. Entonces es un dispositivo que se creó para incubar proyectos de investigación, pero deben partir de una demanda de la sociedad civil. Entonces ahora sí les voy a hablar del proyecto MAPE. Entonces, antes que todo, les quiero hablar del contexto. Entonces, esto va a ser una presentación que busca presentarles de manera operacional cómo hemos montado un proyecto de investigación colaborativo con diferentes actores en un tema muy complejo. Igualmente les voy a presentar los aprendizajes de todo este proceso. Entonces, para comenzar, en Francia actualmente hay más de 8.400 eólicas, aerogeneradores, en diferentes lugares de Francia, como pueden ver aquí en el mapa, donde hay más de 1.450 parques eólicos que generan casi el 9% de la electricidad consumida en Francia. Entonces, actualmente en las políticas del gobierno se quiere aumentar y multiplicar por 2 la producción de esta energía eólica, pero esto nos genera un montón de tensiones. Por un lado, porque este desarrollo eólico tiene un impacto y tiene varios impactos sobre la avifauna, que van desde la pérdida de hábitat, perturbaciones, efectos barrera y mortalidades por colisión. Y es sobre esto que vamos a trabajar en este proyecto. Entonces, efectivamente, hoy más o menos se ha estimado que hay 7 pájaros que mueren por año por eólica en Francia. Y el problema es que esa mortalidad se produce sobre el 81% de las especies protegidas. Entonces tenemos un contexto en el que hay un incremento potencial del desarrollo eólico con una mortalidad de aves, especialmente sobre especies que están protegidas actualmente por diferentes marcos de conservación. Pero igualmente hay obligaciones reglamentarias que buscan evitar, reducir y compensar. Entonces es aquí donde actualmente en Francia, para evitar la mortalidad, se han establecido medidas de reducción del riesgo de colisión con sistemas de detección de aves, como el que pueden ver aquí en la imagen, que detectan las aves y paran las eólicas o las espantan a través de sonidos. Pero sin embargo, hoy, después de varios años, más o menos hace 20 años que hay este desarrollo eólico, no ha habido suficiente como distancia para analizar los impactos que han tenido realmente es decir, todo este desarrollo sobre las poblaciones de aves. Entonces, frente a una ausencia de datos objetivos, se decidió, bueno, frente a una ausencia de datos objetivos, pero también frente a un seguimiento de varias asociaciones de aves, pues se notó y se dieron cuenta las instituciones que hay un problema actualmente. Pero este problema, ¿qué pasa? Que genera dificultades frente a cuestiones políticas, económicas y ambientales. Por un lado, porque se necesita desarrollar la energía eólica hoy en día. Aquí en Francia la mayoría de la energía proviene de las plantas nucleares y entonces ahora hay una idea de desarrollo de energías renovables, pero al mismo tiempo hay unos impactos económicos muy fuertes. Si hay alta mortalidad de aves, no se pueden desarrollar los parques eólicos por la reglamentación. Es por esto que los parques deben establecer sistemas de detección, pero si estos sistemas no funcionan, los parques pueden ser cerrados. Entonces esto pone al mismo Estado en una situación de conflicto, donde debe desarrollar energías sostenibles, pero también debe conservar la biodiversidad. Entonces en este dilema, en el año 2018, hubo una demanda
a Trait d'Union, el dispositivo de la MSAGE de los que les hablé, que es un incubador de proyectos colaborativos, donde una demanda de la DREAL Occitanie, que es la dirección del medio ambiente a nivel regional en Occitanie, en el sur de Francia, y de la Liga de Protección de las Aves, también del sur de Francia, pero también representado por todo el nivel nacional, que vinieron a la MSAGE y hicieron una demanda de investigación de cómo reducir la mortalidad de las aves en los parques eólicos en explotación, pero todo esto vinculado a los sistemas de detección de las aves. Y es así que Trait d'Union hizo el vínculo con la investigación. Entonces nosotros fuimos a llamar a los investigadores del Centro de Ecología Funcional y Ecología del CNRS, que es el instituto que tiene mayor reconocimiento con los investigadores que son más reconocidos en el tema de las aves y también el desarrollo eólico, que aceptaron responder a esta demanda de investigación, pero dentro de un montaje en el que se debían incluir las partes interesadas. Entonces, cuando hablamos de las partes interesadas en una concertación amplia, hablamos de los operadores eólicos, de los que fabrican las eólicas, de las empresas consultoras que realizan todos los seguimientos de impacto antes y después del establecimiento de un parque. Hablamos también del Estado, de los diferentes servicios del Estado que están para desarrollar la energía eólica, pero también para proteger la biodiversidad. Hablamos también de actores de la investigación, de diferentes ámbitos y disciplinas. Entonces nos encontramos en un proyecto en el que tenemos una demanda concreta, tenemos actores de la investigación que están interesados en responder a esa demanda y a todos los actores que están alrededor de la mesa que están implicados o impactados por el problema que participan de esta incubación del proyecto. Entonces nosotros como MSAGE acompañamos la coconstrucción de un proyecto de investigación. Entonces desde el inicio coconstruimos la problemática con los actores, los productos que van a salir y la gobernanza que se va a establecer para que el proyecto pueda cumplir con todos estos objetivos. Luego hacemos una búsqueda de financiamiento y acompañamos la ejecución. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros propusimos como proceso? Entonces, para poder realizar un proceso, un proyecto de esta gran amplitud, entonces iniciamos todo este proceso a inicios de incubación, porque aquí hablamos de dos fases, de una fase de incubación de un proyecto y una fase de ejecución. Entonces, para que este proceso participativo y colaborativo pudiera ser legítimo a los ojos de todos los actores, nosotros iniciamos un seminario de lanzamiento en noviembre del año 2018, donde presentamos a los ojos de todos los actores de los que les hablé el proceso que estamos implementando. Igualmente presentamos el estado de conocimiento actual de lo que se sabe sobre la mortalidad de las aves en los parques en explotación, pero también hicimos talleres participativos para obtener las expectativas, las necesidades, identificar cuáles son los problemas y también saber el estado de cuáles son los datos existentes. Entonces, a partir de ahí se hicieron varias reuniones preparatorias para formalizar la gobernanza del proyecto, escribir un primer preproyecto de investigación, planificar el proceso y también iniciar la coordinación. Entonces es ahí que fui contratada para coordinar todo el proceso que sería a partir de este seminario de lanzamiento. Entonces todos estos resultados fueron presentados, en el segundo seminario, donde validamos los temas de investigación con todos los actores que participaron. Entonces aquí pues les voy a presentar más adelante, pero hablamos de más de 90 actores y de más de 60 instituciones diferentes. Luego en el proceso validamos la estructura del proyecto con todos los actores y discutimos de las discusiones de realización del proyecto. Estamos hablando de parques eólicos, donde hay temas de confidencialidad, donde hay sistemas de detección de aves que también tienen temas de confidencialidad en el tipo de tecnología que desarrollaron. Y a partir de ahí escribimos un proyecto de investigación, empezamos la búsqueda de financiamiento frente a todos los financiadores potenciales, empezamos a redactar el acuerdo de consorcio, porque en estructuras así se necesita enmarcar muy bien jurídicamente los intercambios de los datos.
y empezaron la contratación de los postdoctorantes y los doctorantes para iniciar la investigación. Entonces, el 1 de septiembre de 2020 pudimos iniciar las primeras investigaciones. Entonces, a partir de ahí presentamos el 30 de marzo pasado los primeros resultados de las primeras investigaciones. Entonces, es importante tener en cuenta que las investigaciones, la mayoría duran un año, pero en este proceso, lo que buscamos con la colaboración es que las investigaciones van avanzando y a medida se presentan los primeros resultados a todos los participantes para recibir contribuciones y ver si la investigación está respondiendo a las necesidades de los diferentes actores con intereses diferentes. Entonces, lo que sigue el proceso ahora es iniciar los comités técnicos con diferentes actores, pero también les voy a hablar de eso más adelante, y continuar con una dinámica de retroalimentación permanente entre los actores que participan del proceso y la investigación. Entonces, eso es un tipo de formato de seminario en donde de manera participativa se obtienen las contribuciones de los diferentes actores, se trabajan en subgrupos y a partir de ahí pudimos co-construir los temas de investigación y bueno, todo lo que les comenté. Entonces, en este proceso de incubación participaron 61 organizaciones diferentes y fueron alrededor de 93 participantes, de asociaciones ambientales, empresas consultoras del Estado, de diferentes servicios, de los fabricantes de eólicas, de los operadores eólicos, los fabricantes de los sistemas de detección que les hablé, y también de la investigación. Entonces, a partir de ahí, de todo este proceso, se co-construyeron los objetivos del proyecto de investigación. Entonces, se definieron 3 objetivos importantes: entender las causas y las consecuencias de la mortalidad de las aves en los parques eólicos. Entonces, generar una investigación fundamental sobre, bueno, por qué hay mortalidad de aves y qué pasa si esta mortalidad, qué efectos tiene sobre la ecología de las poblaciones. Igualmente se buscó generar conocimientos para ayudar a mejorar los sistemas de reducción de la mortalidad. Entonces, hoy en día hay 2 sistemas: está la detección, con los sistemas de detección, pero también el espanto, donde hay un ruido que hace que las aves se espanten, pero no hay suficiente distancia para saber si estos sistemas funcionan. Y es por eso que fue un objetivo importante para los operadores eólicos, porque ellos invierten muchísimo dinero, miles de euros, en estos sistemas, pero ni siquiera saben si funcionan o no. Y finalmente, generar conocimientos accionables que puedan ser utilizados para hacer avanzar la reglamentación actual. Entonces, aquí el Estado actualmente tiene unas reglas que todo el mundo debe seguir, pero en un contexto en el que se debe incrementar la energía eólica y conservar la biodiversidad, debe haber compromisos. Y es por eso que se deben generar conocimientos que el Estado pueda utilizar para tomar mejores decisiones. Entonces, a partir de ahí, generamos una estructura del proyecto con los diferentes actores. Entonces, esto se generó en función de las necesidades y las expectativas de las partes interesadas. Entonces, un protocolo para evaluar los sistemas de detección de aves. Entonces, la idea es ser operacional rápidamente involucrando a todos los actores. Luego, trabajos de investigación aplicada, más que todo fundamental, para compartir conocimientos sobre las causas de la mortalidad, discutir sobre los límites de la mortalidad aceptables para todas las partes interesadas. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque la ciencia genera datos, pero discutir sobre los límites de la mortalidad es un tema de concertación. Y bueno, y finalmente explorar las maneras de reducir la mortalidad, pero permitiendo el desarrollo eólico. Y finalmente, como les acabo de comentar, hay temas de concertación. Se pensó también en que la estructura del proyecto debía estar acompañada por una coordinación, pero también por alguien que pudiera acompañar la concertación en los momentos en que se necesitan, cuando hay tantos actores con intereses diversos, en un tema que es un tema difícil, pero que implica los temas de la sociedad actuales. Entonces nosotros estructuramos un proyecto en estos 3 temas: investigación, protocolo y concertación, que fueron divididos en lo que llamamos work package y temas de investigación. Entonces tenemos 5 temas y 3 work package, que implican en total 5
4 postdoctorantes y un doctorante durante 3 años, y un protocolo, igualmente para escribir y validar un protocolo de evaluación colaborativa de los sistemas, y también su ejecución en campo. Y para esto hay necesidad de un postdoctorante durante 2 años. Y finalmente el tema de la que es el puesto que llevo durante todo el tiempo del proyecto. Entonces ahora también les hablo del financiamiento, y esto es muy importante, porque para poder montar un proyecto así, nosotros tuvimos que montar, fue un montaje financiero bastante complicado. El proyecto actualmente está más o menos evaluado a casi 1 millón de euros, entonces hablamos de 970.000 euros. Y es un proyecto que busca financiar más que todo es el salario de los investigadores y los doctorantes y los materiales para realizar la investigación. Y para esto obtuvimos hasta ahora 616.000 euros, pero nos hacen falta en total 257.000, es por eso que no pudimos lanzar todas las investigaciones. Pero lo que es interesante ver es que más o menos el 47% de este financiamiento ha sido del sector público y 55% del sector privado. Aquí más o menos hablamos de 22 operadores eólicos que están financiando el proyecto a más o menos 350.000 euros. Y poco a poco están llegando nuevos actores que quieren financiar. Entonces tenemos ahora el Ministerio de Medio Ambiente que quiere financiar el proyecto, nuevos actores privados que están llegando a poco. Entonces es importante darse cuenta que en este tipo de proyectos el equilibrio entre el público y el privado es importante. Y más adelante voy a explicarles el por qué. Entonces rápidamente también les presento el calendario. Entonces lo que está en rojo son las acciones que nosotros no hemos podido financiar, mientras que en verde son las acciones que ya iniciaron. Entonces la idea es que el proyecto finalice en el año 2023. Entonces, para continuar contándoles un poco del proyecto MAPE, creo que la base de este tipo de proyectos colaborativos reposa más que todo sobre la gobernanza. Y para esto nosotros estructuramos un proyecto en 3 instancias de gobernanza, que es lo que finalmente permiten que un proyecto de investigación de este nivel y complejidad puedan funcionar. Entonces estamos estructurados por un comité piloto, en el que actualmente hay 12 instituciones y 16 personas que representan los diferentes financiadores, pero también los del origen de la demanda. Y este tiene como objetivo hacer el pilotaje estratégico del buen desarrollo del proyecto. Entonces se toman decisiones, es una instancia de decisión sobre todo lo que tiene que ver con la organización y el financiamiento. Entonces, por ejemplo, tenemos a la Dirección de Ecología, tenemos a la Federación que representan a todo el sector eólico, tenemos a la Liga de Protección de las Aves, a las agencias que conservan la biodiversidad, está el Ministerio de Medio Ambiente, están los investigadores, pero igualmente está la MSHSU, nosotros, que animamos todo el proceso de una manera neutral. Entonces, cada comité de pilotaje, cada comité de piloto, cada vez que se reúne es un taller de concertación, porque cada uno de los actores llega con diferentes intereses y estamos en permanente concertación para poder avanzar en el buen desarrollo del proyecto de investigación. El segundo nivel es lo que llamamos el grupo de trabajo multiactores. Entonces, este es el grupo podemos hablar que es el ADN del proyecto MAPE, porque es el grupo que reúne la totalidad de los actores que están completamente impactados y que son partes interesadas en los resultados del proyecto de investigación. Entonces tenemos efectivamente las asociaciones de protección del medio ambiente, que llevan varios años luchando, podemos decir así, por proteger aves que a través de ese desarrollo eólico, después de 100 años de proteger algunas aves, están desapareciendo o están en peligro por el desarrollo eólico. Entonces hay un fuerte tema ambiental y societal. Están las asociaciones de parques zoológicos, porque ellos prestan sus instalaciones y también las aves para los experimentos. Tenemos empresas consultoras, fabricantes de tecnologías de reducción de la mortalidad. Entonces es importante esta parte porque los mismos fabricantes de las soluciones hacen parte del proceso del proyecto,
aún si ellos van a ser evaluados. Entonces no es fácil porque saben que van a ser evaluados y que puede haber un impacto muy negativo sobre el desarrollo de sus tecnologías, pero también muy positivo porque hay investigaciones que buscan entender. También, por ejemplo, hay un tema del que no les hablé, que fue más que todo en la estructura del proyecto, sobre, por ejemplo, cómo las aves perciben el movimiento rotativo de las eólicas. Entonces se van a producir informaciones y conocimientos que pueden ayudar a estos fabricantes de soluciones tecnológicas a mejorar su tecnología. Entonces van a salir de aquí muchas informaciones que van a permitir avanzar y que van a permitir que estos actores privados puedan continuar, pero también puedan mejorar su tecnología. Están los operadores eólicos, que son los directamente, pues, que están impactados directamente también por este problema, porque no pueden continuar desarrollando los parques si siguen afectando a las aves en su desarrollo, y es algo que ocurre en todas partes de Francia y en todas partes del mundo. Entonces está también la investigación científica, no solamente hay mortalidad de aves, también hay mortalidad de murciélagos, y el impacto de las eólicas sobre la biodiversidad ha sido poco estudiado, pero ha sido constatado. Entonces tenemos a los diferentes investigadores que participan también en este proceso de reflexión. Están los fabricantes de las turbinas, entonces hay temas, por ejemplo, que buscan analizar cuál es el impacto, por ejemplo, el tiempo en el que una eólica puede parar mientras hay una detección de las aves. Entonces hay varias investigaciones que buscan darles solución, y no tal vez dar solución, pero producir conocimientos que pueden ser utilizados también por los fabricantes de las eólicas para poder mejorar también su tecnología frente al momento en que hay una detección de las aves. Sí se puede, por ejemplo, hacer que una eólica pare, y cuántas veces puede parar antes, por ejemplo, de dañarse. Y los diferentes servicios del Estado. Entonces, este grupo de trabajo multiactores está conformado por todos los actores que ven aquí, es decir, todos. ¿Y cuál es su objetivo o su rol en el proyecto? Contribuir a las investigaciones del proyecto. Entonces, es una instancia consultativa, y es a través de los seminarios y también a través de encuestas que en permanencia les estamos pidiendo contribuciones que contribuyan al contenido de las investigaciones para que haya una permanente retroalimentación. Pero ¿qué pasa también? Y es importante tenerlo en cuenta, que la investigación, desde el punto de vista también desde el proyecto de la MSASH, la investigación debe ser independiente, debe ser una investigación libre, que no debe ser instrumentalizada, por lo que hay que tener mucho cuidado en el momento en que obviamente tenemos una gobernanza de este tipo muy compleja. Entonces, bueno, para comentarles del grupo de trabajo multiactores, de lo que pasamos de la fase de incubación a la fase de desarrollo. Entonces, actualmente tenemos 96 organizaciones diferentes que ya hacen parte del proyecto MAPE y 172 participantes. Entonces, aquí se puede ver que más que todo son los operadores eólicos que participan del proyecto, pero todos ellos pueden contribuir en las diferentes fases de las investigaciones. Y finalmente tenemos un comité técnico, y este comité es muy importante porque es el pilotaje operacional para asegurar la gestión técnica del proyecto. Entonces los diferentes investigadores y postdoctorantes y doctorantes acuden cada vez que lo necesitan a un comité técnico que está conformado por 48 personas de 32 organizaciones diferentes que representan todas las diferentes organizaciones que están. Es decir, hay representantes de las asociaciones de protección del ambiente, operadores eólicos, hay investigadores expertos en temáticas dependiendo de cada una de las investigaciones. Entonces, a través del comité técnico nos aseguramos que los diferentes postdoctorantes y doctorantes tienen el apoyo de expertos de los diferentes actores que que hacen parte también del grupo de trabajo multiactores del proyecto. Entonces, finalmente, pues me gustaría hablarles de la evaluación del último taller multiactores que hicimos el 30 de marzo en el seminario. Entonces, esto nos ha permitido también, a medida que hacemos un seminario, también hacemos evaluaciones para ver qué es lo que piensan los actores del proceso mismo que estamos realizando.
Como es un proyecto piloto, es un proyecto innovador, hasta ahora en Francia nunca se había hecho un proyecto de este tipo, entonces tratamos de hacer unas evaluaciones en diferentes puntos del proyecto. Entonces preguntamos a los actores, aquí fue sobre 40 actores, pero realmente debían responder 70, hemos recibido 40 respuestas por ahora. Los objetivos del proyecto son claros y transparentes, entonces el 100% de las personas consideran que los objetivos son claros. En parte ellos participaron también de la formulación, entonces esto hace que sea legítimo a los ojos de todos los actores. La gobernanza del proyecto es pertinente, hay algunos actores que están en desacuerdo, algunos no lo saben, pero para la mayoría se puede decir que su rol está claro en el proceso, ellos saben que hacen parte de un comité técnico, que hacen parte de un grupo de trabajo multiactor donde contribuyen cada vez que son solicitados, o que hacen parte, por ejemplo, del comité piloto en donde ya toman decisiones sobre la trayectoria que toma el proyecto. También se le preguntan, ¿los participantes representan todos los puntos de vista? Entonces, para la mayoría sí, hay algunos que no están de acuerdo, algunos no lo saben. Luego nosotros hacemos una evaluación sobre también la postura que tiene la MSASH, es decir, nosotros en el acompañamiento, si la manera en que trabajamos es eficaz, si el animador es neutro en el contenido de las discusiones. Entonces, sí, efectivamente nosotros no orientamos a los actores en el momento en que acompañamos estos talleres de concertación. También les preguntamos si pueden expresar sus ideas y lo logran hacer. Entonces, para la mayoría de los actores hay una neutralidad. También les preguntamos si el taller fue útil, si aprendieron cosas nuevas. Y lo que nos permite ver esta evaluación es que al final de cuentas el proyecto por ahora responde a nuestros principios como MSASH, que es la transparencia y ese acompañamiento. Y también que es claro lo que ocurre en el proyecto a medida que avanzamos y sí vamos en la buena dirección. Entonces siempre hay personas que no están contentas, pero es importante también, esto nos permite ver y cuestionarnos a medida que pasa el proceso si lo que estamos haciendo va en la buena dirección. Entonces, para terminar, pues yo quería contarles un poco lo que nos ha permitido este proceso. Entonces, presentarles eso también me permite a mí cuestionarme y ver cómo vamos. Entonces, el proceso que implementamos de un acompañamiento a una investigación colaborativa es que efectivamente nos ha permitido reunir y hacer colaborar un consorcio de actores públicos y privados que tienen diferentes intereses, porque efectivamente el de la Liga de Protección de las Aves y el de los operadores eólicos no es lo mismo, pero les ha permitido trabajar juntos para alcanzar un objetivo común, que es reducir la mortalidad de las aves en los parques. Entonces, esto, a pesar de que ellos en otras instancias o arenas de discusión no logran ponerse de acuerdo, a través del proyecto logramos encontrar un objetivo común para avanzar. También el proceso nos ha permitido clarificar las necesidades y las expectativas de todas las partes involucradas en el problema. Entonces, a medida que el proceso avanza, clarificamos con todos los actores cuáles son las expectativas que se tienen. También nos ha permitido adaptar el contenido de la investigación a las necesidades de los actores del terreno, es decir, que hemos realizado una verdadera co-construcción del problema con ellos por un proceso participativo y en las diferentes instancias de gobernanza que les presenté. También nos ha permitido garantizar que el conocimiento científico sea legítimo a los ojos de los actores, como ya les he dicho en varias ocasiones, es decir, que estos resultados sean útiles para la sociedad. Van a salir de este proyecto productos, licencias, va a haber formaciones, van a haber herramientas para, por ejemplo, las empresas consultoras para poder hacer sus estudios de impacto ambiental. Van a haber recomendaciones y también de pronto se van a abrir nuevos nichos de mercado. Por ejemplo, va a haber una investigación que va a hacer un test sobre la pintura, sobre las diferentes hélices de los generadores. Ya ha habido investigaciones, pero aquí se va a hacer una gran investigación para saber cuál es, por ejemplo, el impacto de pintar sobre las eólicas, sobre la reducción de la mortalidad de las aves. Entonces, si esto funciona, puede haber un nuevo nicho de mercado que va a poder abrirse. Por otro lado, este proceso nos ha permitido compartir la responsabilidad financiera pública y privada. Entonces, al inicio del proyecto,
todos los actores, sobre todo los operadores, nos decían que tiene que ser el Estado el que financia este tipo de proyectos, porque el problema de la mortalidad viene desde el Estado, el cuestionamiento. Pero poco a poco, a medida que el proyecto comenzó a avanzar y la incubación también a madurar, los operadores eólicos decidieron hacer un gran aporte económico para el proyecto. Entonces, poco a poco ha habido una mayor integración de estos actores privados dentro de la investigación. Y finalmente este proceso nos ha permitido generar confianza, porque estamos protegiendo la transferencia de las informaciones confidenciales por acuerdos de consorcio. Entonces tenemos un gran apoyo jurídico del CNRS, donde tenemos 2 personas que nos están apoyando permanentemente en hacer un marco jurídico fuerte para que pueda haber un intercambio de datos confidenciales. Y creo que sobre eso reposa también este tipo de proyectos colaborativos. ¿Cuáles son los límites que hemos encontrado? Una dificultad para gestionar organizaciones que tienen funcionamientos completamente diferentes. Mientras que en el sector privado hay una manera de funcionar, en el sector público es otro. Entonces hay también jerarquías, modos de operación y también velocidades que son diferentes. Y esto genera tensiones dentro del proyecto. Entonces, en el momento en que uno coordina este tipo de proyectos, es difícil porque el privado va mucho más rápido que el sector público, o al menos en Francia es así. Entonces, esto hace que los actores empiecen a generar presiones que son a veces innecesarias, pero son inevitables. También un límite es la incertidumbre sobre el impacto de la investigación en la evolución, por ejemplo, de la reglamentación. Tenemos a todos los actores del Estado alrededor de la mesa, pero hasta que no haya resultados no se sabe concretos hasta dónde va a haber una toma de decisiones política. Entonces es cierto que si tenemos a los actores alrededor de la mesa, no tenemos muy claro hasta dónde va a haber un movimiento en los temas reglamentarios. Otro tema también es que hay requerimientos contradictorios en las políticas del Estado, y esto nos pone a nosotros también en situación de dificultad, porque desarrollar la energía renovable y también conservar la biodiversidad nos pone en un equilibrio frágil, porque si mañana llega a haber una nueva reglamentación, siempre va a haber algo que va a poner el proyecto de investigación en peligro. Entonces el proyecto es frágil frente a intereses políticos y económicos que son independientes de la investigación. Entonces, claro, aquí no estamos en un proyecto de investigación que está solo en su lado haciendo su investigación, sino tenemos un consorcio de actores que están comprometidos, que tienen expectativas y necesidades y esperan mucho de este tipo de investigación. Y finalmente las enseñanzas es la importancia y el interés que hay de establecer y colocar dispositivos neutros y transparentes como la MSASH que garantizan que la investigación no sea orientada o instrumentalizada. Y hago énfasis en esto porque creo que uno de los aprendizajes más importantes que hemos tenido en estos 2 años de incubación de proyecto y ya inicio, es que efectivamente se necesita un actor neutro que acompañe a todos estos actores que siempre van a estar jalando de un lado para otro en la investigación. Y es cierto que la investigación puede ser instrumentalizada muy fácilmente y se necesita que alguien regule y se asegure que el proceso establecido cumpla con todos sus principios que son la transparencia, la equidad también en los intercambios y también que permita que la investigación sea independiente. Otra enseñanza es que los resultados científicos no nos proporcionan las soluciones en este tipo de proyectos de investigación, nos dan datos objetivos y que ciertas decisiones son del ámbito social y político, como por ejemplo, ¿cuál es la mortalidad aceptable? Entonces vamos a dar datos que va a decir, bueno, hasta este nivel, esta población va a estar en peligro, pero la mortalidad que podemos aceptar con esta información no depende de los investigadores, pero depende de un diálogo entre los actores que protegen la biodiversidad del Estado, los investigadores en las mesas, alrededor de la mesa, y de los operadores que están directamente involucrados en el problema de la mortalidad. Entonces, esta mortalidad se debe definir en espacios de concertación, y para esto también debe haber un acompañamiento.
Lo mismo con el tema de las especies prioritarias. ¿Qué especies vamos a salvar, se puede decir así, o estudiar, y qué especies vamos a dejar que pasen por los sistemas de detección y no sean detectados? Entonces nos hace cuestionarnos muchas cosas durante todo el proceso. Entonces, por eso la importancia de tener espacios de concertación multiactores y claro, esto hace que haya una responsabilidad compartida sobre los resultados de los proyectos de investigación. Y finalmente, creo que una de las enseñanzas más importantes que hemos tenido, porque efectivamente seguramente no lo hicimos desde el inicio y nos damos cuenta y tratamos como de manera permanente estamos aprendiendo con este proyecto de investigación, es que se debe integrar desde el inicio a todas las partes interesadas. Entonces, cuando hablo del COPIL, es el comité piloto, verificar desde el inicio que no haya conflictos de interés, que haya representantes de todas las partes interesadas, es decir, que si se invita al Ministerio de Medio Ambiente, que sea al de Biodiversidad, pero también al de Desarrollo Eólico, que hacen parte del mismo ministerio, que se definan los roles desde el inicio y sobre todo que se pueda discutir desde el inicio del poder del uso de los resultados sobre la toma de decisiones políticas. Creo que eso es algo que esta demanda de investigación viene desde el Estado, pero nunca se clarificó o se definió la implicación de los resultados sobre la toma de decisiones. Entonces, pues yo les agradezco por haberme permitido presentar el proyecto MAPE y pues de una manera operacional hemos logrado montar un proyecto de investigación colaborativo muy complejo que, pues que está todavía en curso. Y pueden contactarme, aquí está pues, la página de internet también del proyecto MAPE, está en francés. Y aquí están los financiadores del proyecto. Y voilà, les agradezco. Entonces, Claudia, Carlos Manuel, les doy la palabra. Muchas gracias, doctora Manuela, por tan interesante presentación. La verdad es que plasma muy bien la idea de cómo es posible lograr esta colaboración. Es un ejemplo exitoso y sí, claro que sí es muy complicado. Me alegra que pueda ya exponer un resultado y pues como dice usted cuando estaba haciendo esta presentación, revisar cuáles son los aprendizajes, qué es lo que falta afinar y pues como siempre en cualquier proyecto no está todo escrito en piedra, podrá ser pensado de alguna manera, pero hay que ir ajustando estos procesos. Y bueno, pues me alegra mucho que haya estado con nosotros como parte de esta sesión de ecosistemas del conocimiento, que bueno, pues va a ser una serie de sesiones, esta es la segunda de 5 que tenemos. Y justo en este momento, antes de iniciar con las preguntas de las personas que nos están acompañando, de la audiencia, vamos a lanzar un cuestionario muy sencillo para los presentes y, sí, y en lo que respondemos el cuestionario, si también pueden ir poniendo sus preguntas en el chat que está habilitado para que tanto la doctora Manuela como el doctor Carlos Manuel pues puedan ir haciendo sus preguntas, por favor. Entonces ahí vamos viendo cómo van contestando las preguntas. Mientras aparecen las preguntas, yo sí quisiera preguntarte una cosa, Manuela. ¿Tú ves posible, pues has trabajado en varios países de Latinoamérica, justamente en estos procesos de concertación que a mí me parecen extremadamente difíciles y creo que se necesita una personalidad especial para poder tener un rol como el tuyo en estos proyectos? Eso creo que te lo he dicho muchas veces. Pero tú crees que bueno, en este caso es un proyecto en el que se confronta un problema tecnológico de industria grande, de gran magnitud en cuanto a dinero y a impacto en el desarrollo de un país, con problemas de conservación que creo que son los dos polos esenciales entre muchas de las discusiones que pasan en Latinoamérica y en países de desarrollo hoy día. Y muchos de los proyectos que tenemos en México específicamente, por ejemplo, el tren, la refinería, que el gobierno quiere impulsar, pues están en conflicto justamente con las comunidades y la conservación. ¿Tú ves que este tipo de metodologías puedan ser utilizados fácilmente
o transferidos este tipo de forma de hacer investigación en Latinoamérica? ¿Lo ves difícil? Yo siempre me dije que era más fácil trabajar en Latinoamérica que en Francia, porque eh, yo pienso que en América Latina, como las cosas están por construir, estamos mucho más abiertos a la innovación. Aquí en Francia las reglas son mucho más estrictas, entonces es más difícil, por ejemplo, invitar a alguien del Estado a participar en una reunión e imaginarse que puede cambiar algo de la regla, de las reglas, que en América Latina. Entonces hasta ahora yo he tenido varias experiencias en América Latina y han sido muy enriquecedoras porque las personas han aceptado muy abiertamente la innovación de, listo, montamos un proyecto de investigación, vamos a desarrollar procesos de concertación, vamos a poner sobre la mesa a actores que también están en contradicción y funciona. Solo que nunca hemos llegado a un ámbito realmente político donde tenemos al actor que toma decisiones alrededor de la mesa, pero es por el tipo de proyecto en el que he trabajado. Pero creo que es posible. Es posible. Aquí en Francia, lo que digo, es la primera vez que hay un proyecto de este tipo de investigación. Entonces, esto es innovador, aún en Francia, que se supone que desarrollan herramientas para poder llevar a cabo este tipo de procesos, porque ellos están reflexionando todo el tiempo, están utilizando, innovando, tienen herramientas, establecen juegos de roles, procesos, estudian si la herramienta funciona. Pero en el momento en que vamos a lo aplicable, estamos en unas condiciones donde tenemos los actores, todo está funcionando, esto es innovador, pero como dije, no sabemos si los resultados van a tener un impacto sobre la toma de decisiones. Pero es complejo porque hay muchos intereses económicos detrás y políticos. Entonces, depende del tema, yo creo que depende. En América Latina depende también de los temas. Si detrás hay implicaciones políticas y económicas muy fuertes, no va a ser fácil tampoco. Sí, si vamos a hablar de gestión del agua, si vamos a hablar de acceso a recursos naturales, si sabemos que hay temas complicados detrás, la participación siempre va a ser difícil, porque siempre va a haber intereses ocultos y en este tipo de procesos buscamos que haya transparencia, que las partes interesadas se involucren realmente, porque aquí más allá de cualquier regla o cualquier cosa, esto funciona por la buena voluntad de este tipo de procesos. Es algo muy humano y lo hemos visto porque aquí tenemos operadores eólicos que llegan con una actitud difícil, porque saben muy bien que mañana les van a cerrar un parque eólico si los resultados del proyecto no van en su sentido, en su dirección. Entonces es muy fácil querer también hacer presión y por eso quieren estar en todas partes del proyecto, porque así es lo que está pasando en la realidad, pero también afortunadamente hay un actor neutro que está regulando para que eso no pase, pero también hay asociaciones de protección de aves que es innegociable, es decir, no hay manera de negociar nada. No puede morir un solo ave porque es el fin. Y es normal, pero en algún momento hay que llegar a compromisos en una sociedad donde estamos frente a dilemas complicados. Es escoger entre biodiversidad o desarrollo eólico, es difícil. Entonces, todo proceso de concertación es complicado, pero aquí yo hablo de concertación, no estamos hablando de resolución de conflictos, estamos hablando de poner las personas alrededor de la mesa, co-construir juntos y tratar de hacer algo conjuntamente. Sí, eso es como el objetivo. Gracias, doctora Manuela. Ya nos están llegando algunas preguntas de la audiencia. Paula Reyes comenta que es un tema muy interesante y práctico. Por aquí nos comentan algunas preguntas sobre si existe una mirada multidisciplinaria para la solución de esta problemática y porque la sinergia pues debe ser muy alta, ¿no? Si es y bueno, interinstitucional. Inter y transdisciplinario. Transdisciplinaria, sí. Es interesante porque yo también trato de preguntarme lo mismo en este tipo de investigación, porque al principio nosotros, esto viene de una demanda muy específica de, bueno, cómo reducir la mortalidad de aves. Nosotros fuimos al Centro de Ecología, estamos con ecólogos, pero tenemos ecólogos que trabajan desde la ecología
sensitiva, no sé cómo se sensorial, se dice así, comportamental. Tenemos expertos, por ejemplo, en la percepción de las aves, entonces todo lo sensorial, pero también en el auditivo. Entonces estamos haciendo colaborar investigadores que no colaboraban juntos. Vienen de mismas disciplinas, sí, todos son ecólogos, la mayoría son ornitólogos, tenemos biólogos, hay de todo, pero es cierto que en los aspectos sociales, este proyecto nunca tuvo como objetivo incluir, por ejemplo, ciencias humanas y sociales, porque era algo que tenía que ver entre la técnica y las aves, era algo muy de ecología. Pero poco a poco está llegando el cuestionamiento de necesitamos involucrar también a la sociedad, cuando hablamos ciudadanos directamente involucrados, porque hay, por ejemplo, una investigación que les había comentado que busca, por ejemplo, pintar una de las palas de las eólicas, pero esto va a tener un impacto sobre el paisaje. Entonces, en algún momento va a tocar involucrar a los actores directamente impactados por el problema dentro de la investigación. Entonces, creo que es progresivo y hasta ahora tratamos de que no puedo hablar de transdisciplinaridad, sí hay un diálogo entre disciplinas, pero también necesitamos todavía esperar, estamos esperando, estamos abiertos, pero seguramente va a llegar un diálogo mucho más interdisciplinario y transdisciplinario seguramente, a medida que la complejidad del proyecto llega y también las nuevas demandas. Pero hay algunos comentarios de felicitaciones, por supuesto, pues para nuestros países lo vemos un poco complicado, es lo que la mayoría de los comentarios están exponiendo. Felicitan por este proyecto, por supuesto. Y Juan Manuel comenta, siendo el principal interés el sector privado, la parte económica y financiera, este interés, ¿cómo lo solventan? Aparte de la buena voluntad que ya comentabas, doctora Manuela. No sé cómo entender la pregunta. Es cierto que el sector privado se va a beneficiar completamente de los resultados del proyecto. Es directo. La biodiversidad también. El objetivo es reducir la mortalidad de las aves, que es, de todas maneras, un bien común, es un patrimonio. Es decir, es algo que creo que la demanda principal viene de la Liga de Protección de las Aves con la Dirección de Ecología, que dicen, no queremos más mortalidad de aves. Y aquí el principal beneficiario, finalmente, hablando económicamente, van a ser los operadores, porque ellos siguen con su dinámica. O sea, la producción de energía genera millones de euros. Establecer un parque se necesitan más o menos entre 8 a 10 años para establecerlo y que empiece a funcionar. Entonces, son millones de euros que están en juego. Financiados por quién, por varios patrocinadores que ya nos comentabas, ¿no? Sí, claro. Entonces, el proyecto hoy en día está financiado 50, se puede decir 50-50 por el sector público y privado. Pero no podemos permitir que el sector privado financie 100% de la investigación porque sería permitir un control total sobre la investigación. Entonces debe haber también una regulación sobre eso. Hoy en día hay grupos de trabajo en varios centros de investigación que están reflexionando sobre eso, sobre el impacto del financiamiento público y privado. La investigación debe ser 100% pública, sobre todo para un tema de impacto societal de esta envergura. No lo sabemos todavía, pero creo que sí, ya hay reflexiones avanzando. Pero es importante que este equilibrio se mantenga, al menos en nuestro proyecto, porque sabemos que el sector privado puede tener un control muy fuerte sobre la investigación y eso hay que evitarlo completamente. Entonces, esto cuestiona muchas cosas, pero es una experiencia que permite ver y que te obliga a cuestionarte también sobre eso. Pero también las personas se cuestionan hasta dónde, porque el sector público, ¿sí? Los contribuyentes, los que pagamos impuestos, tenemos que pagar la investigación que va a beneficiar sobre todo al sector privado. Entonces, deja muchas reflexiones. Muchas gracias. Y pues bueno, ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero creo que valió muchísimo la pena. Muchas gracias. Me pasé el tiempo, lo siento. No, pues muchas gracias por esta participación. Es la segunda sesión que tenemos de esta serie de 5 que vamos a estar teniendo los primeros lunes de cada mes, con invitados de primer nivel como es la doctora Manuela, de diferentes países. Finalmente nosotros queremos tomar buenas prácticas de otros lugares también, tomar ideas y pues
Seguramente no todo será posible, pero por lo menos tener estas ideas. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos, tanto el doctor Carlos como la doctora Manuela. Como les comentaba, les va a llegar un correo con la liga para que ustedes puedan descargar sus constancias. Y para cerrar esta sesión, no sé si quieran hacer como un comentario final antes de irnos. A mí sí me gustaría mencionar que esto es un claro ejemplo de funcionamiento de la pentahélice, el modelo de pentahélice de desarrollo sostenible, de transferencia del conocimiento, del ecosistema de conocimiento, en donde Estado, academia, medio ambiente y sociedad se encuentran trabajando en conjunto para solucionar problemas que son comunes a todos. Ciertamente buscar el equilibrio ahí es supremamente difícil y solamente gente como Manuela tienen eso en la cabeza y se necesitan ese tipo de actores que se van creando justamente por este modelo de interacción. O sea, estos roles son roles nuevos en la sociedad, no son roles que existieran hace 3 años, hace 5 años. Son personas que, así hayan tenido una trayectoria disciplinar específica, están apareciendo en la sociedad como instituciones como en la que está Manuela, y roles como el que tiene Manuela, son roles nuevos que todavía no son ni mucho menos populares en los ecosistemas de innovación. Y esto creo que es importante rescatar porque estamos viendo una nueva forma, sin duda, de cómo se está desarrollando la investigación actual, y yo creo que cómo se va a desarrollar la investigación en el futuro. Gracias. Sí, yo también para terminar quería decir una cosa. Gracias, Carlos, por lo que acabas de decir, porque creo que es muy importante que se generen los espacios. Y una estructura, por ejemplo, en la que trabajo, la Maison de Sciences de l'Homme, es una estructura que es un tercio. También estamos para acompañar ese tipo de proyectos. Y es nuevo, como dijo Carlos, esto es recién. Es algo que no tiene más de 2, 3 años, este tipo de iniciativas. Entonces hay que también generar como esos espacios para que se puedan producir este tipo de innovaciones. Nosotros estamos en un proyecto piloto, estamos comenzando, entonces creo que si se toma, es decir, se pueden reproducir este tipo de iniciativas, sería ideal para el tipo de desafíos que estamos enfrentando actualmente complejos en los temas ambientales. Y bueno, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Damos por concluida esta sesión. Les agradecemos que hayan estado todo este tiempo. La sesión está siendo grabada, les comentaba, se va a mandar la liga también con la grabación, con la forma de que ustedes puedan descargar la constancia. Y nos vemos el siguiente lunes, 1 de mayo. Perdónenme, no sé en qué día cae, pero si tienen por ahí, va a ser el primer lunes de mayo, que es mayo 3 de mayo, por ahí los vemos entonces. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por su participación y hasta pronto. Que tengan un buen regreso a clases después de la Semana Santa. Y congratulación, Manuela. Muchas gracias.